Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast preferido de psicólogos, hablando puntualmente de psicología para hombres. Los recibe su más querido servidor, Israel Villalobos, y me acompaña obviamente mi colega Carlos Saldaña. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, Israel. Aquí andamos todo tranquilo, todo muy bien. Gustazo, como Excelente, siempre. excelente. Pues bueno, vamos a empezar primero con el tema del día de hoy, porque el tema precisamente con el que arrancamos este podcast es ¿por qué los hombres deben de llevar terapia? Ahora, muchos de nosotros, si es que en algún momento se nos ha invitado, se nos ha dicho, oye, pues ¿por qué no vas a terapia? O fíjate que te veo con algunos problemas, o ¿por qué no te animas a ir con un especialista? En muchas ocasiones, yo creo que siempre navegamos con esa parte de que el hombre no necesita este tipo de cosas. Ahora, Carlos, ¿tú qué opinas precisamente de esta parte, el por qué las personas deberían de llevar terapia y por qué crees que la gente tenga tanta resistencia? Pues es que yo creo que nos enfrenta a muchos aspectos, a muchos... primero que nada, es difícil reconocer que necesitamos ayuda, pero digamos, si ya lo enfocamos a la población de varones, todavía más, ¿no? O sea, es algo que está muy estigmatizado en la sociedad y eso es en general, ¿no? O sea, en su momento llegó a ser general, casi casi como de que el que pide ayuda está mal o está terriblemente mal, está loco, ¿no? Este tipo de comentarios. Y luego fue mutando tal vez todo esto y si nos vamos concretamente a los varones, hay una porción muy importante de hombres que sufren en silencio porque es signo de debilidad, ¿sabes? O sea, muchas veces se ve el pedir ayuda como algo, como que tú no pudiste con el problema y hace que mucha gente no diga nada, ¿sabes? Entonces, creo que es uno de los temas que tenemos que empezar a romper bastante, ¿no? Y yo creo que hay algo clave, ¿no? Cuando hablamos precisamente de que los hombres necesitan llevar terapia, es precisamente este punto de ayuda. Y tú diste, yo creo que en el clavo al mencionar que el sentirnos vulnerables o expuestos a esta parte como signo de debilidad nos rompe, ¿no? Y yo digo, vamos a hablar precisamente en esta parte del podcast, vamos a compartir cosas bien personales también, porque pues digo, o sea, el chiste es que nos conozcan, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de esta vulnerabilidad, es como decir, a mí no me gusta para empezar a andar ventilando mis cosas. Yo no quiero que la gente sepa o entienda cuáles son mis problemas los resuelvo yo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a no poder controlar esas cosas? Y hablamos precisamente sobre la parte de la terapia. Digo, para esto les comparto a las personas que nos están escuchando, tanto Charlie como su servidor, nos especializamos en la parte cognitivo-conductual. Entonces, entendemos muchísimo, desde muchas variables, esta parte al comportamiento humano, ¿no? Y cuando vemos que el ser humano, por ejemplo, hablando puntualmente de los hombres, empezamos a ver cambios o distorsiones en nuestro propio comportamiento, como la parte de, pues me levanto, desayuno, saludo a la familia, me voy a trabajar, salgo de trabajar, voy con unos cuates o me voy ya para la casa, convivo con la familia, platico un rato, y ya después pues a descansar y el día siguiente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando en la mañana no me quiero levantar o no traigo ganas de ir a trabajar o de repente ando como fastidiado, de repente ando irritable con mi familia o qué pasa si de repente digo, ¿sabes qué? No traigo apetito, no traigo ganas de hacer nada, o estoy sobrepensando y sobrepensando y sobrepensando las cosas, o de repente simplemente empiezan a ver algunos pensamientos que antes no tenía. Y ahí es cuando yo creo que como personas debemos de tener ese foquito prendido, de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque no entiendo qué me está pasando. O sea, de repente estoy triste, o de repente estoy preocupado, o de repente estoy sobrepensando mucho las cosas, o de repente ya cuando acuerdo ya bajé mucho de peso, o ya subí mucho de peso. O sea, todas esas cosas que vemos en nuestro comportamiento es un buen indicador para decir que algo no está bien. Y en muchas ocasiones navegamos y nos vamos precisamente, al rato se me quita o al rato se me pasa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si entramos en un trastorno depresivo? ¿Va? De repente no tengo ganas de hacer nada, no me siento cómodo con la gente, me siento desanimado a hacer las cosas, no hay placer por las cosas, regularmente tengo sueño todo el mendigo día. Entonces, pues digo, a ver, espérate, esto no es normal. Y si dejo que las cosas sigan pasando, pues entonces tenemos hay cosas guardaditas que después se empiezan a hacer un cúmulo y empezamos a batallar. Y uno de los ejemplos más claros que yo creo que vemos en los hombres es, por ejemplo, cuando se muere un familiar o se muere un ser querido. Por ejemplo, me ha tocado en muchos pacientes que se les muere la mamá o se les muere el papá y no ni siquiera tuvieron oportunidad de despedirse. Por ejemplo, estas situaciones que ocurrieron con el COVID, muchos de ellos no tuvieron chance de despedirse y empezaron a guardar y a guardar y a guardar, pero también pues tuvieron una pérdida muy fuerte y más si eran muy allegados a su papá o a su mamá y de repente pues ya de la nada pues ya no estaba, ¿eh? Y ahora Ujú. algo que mencionamos es cómo vamos entrenando a los adultos, digo, a los hombres puntualmente, para que cuando adultos se mantengan en esa parte de no digas, no menciones, no externes, guárdate las cosas. O sea, empezamos a generar aquí una bombita de tiempo que conforme ya pasa el tiempo, pasan las circunstancias, después no sabemos cómo reaccionar ante ellas.
Sí, no, y es que, ¿sabes? O sea, creo que aquí se abordan demasiados temas como estas ideas de la masculinidad tradicional, ¿no? De que tienes que aguantar, básicamente, ¿no? Estos conceptos donde se arraiga mucho el que tienes que ser fuerte, autosuficiente, tienes que tener como mucho control emocional, ¿no? Se convierten como en reglas que tenemos los varones, ¿no? Básicamente. Y entonces empezamos a ver mucho esto que es como una supresión de emociones. Ahorita mencionabas casos de depresión. En hombres es muy común que cuando un hombre se deprime, no me dejarás mentir, pero en lugar de que se muestre triste, muchas veces vemos en casos de varones casos de irritabilidad, ¿no? ¿Eh? Son sumamente volubles y están como de mecha corta, ¿no? Se encienden de volada, cualquier cosita, ya están de manera muy reactiva, reaccionan ante esto, porque vemos como que hay un bloqueo emocional muy importante a evitar emociones como la tristeza, el miedo, en general la vulnerabilidad, ¿no? Muchos hombres que viven vergüenza se enojan, que están tristes se enojan. ¿Tienen miedo? Se muestran Claro. enojados. Es la gran máscara que muestran los hombres, ¿no? Muchos de los hombres para vivir sus experiencias internas de una forma que socialmente es aceptable, ¿verdad? Que, o sea, bueno, a mí desde chico me permitieron, lo único que me permitían sentir sin ser señalado, sin ser esto, era el enojo. Entonces lo vemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, ¿no? Eh, Y las típicas frases, ¿verdad? De que, no, no seas débil, tráiganle una falda y unos tacones a la Sí. señorita, que ya va a empezar a llorar, que no aguanta nada, todo esto, sea un hombre, afróntalo, ¿no? Sacúdete el golpe y síguele. O sea, ¿eso qué? Y la de chambear no te la sabes, ¿no? O sea, tantas frases arraigadas que tenemos que, pues básicamente la expresión emocional la vemos como una pérdida de la identidad masculina, básicamente, Y ¿sí? sí, y digo, y si nos vamos también a esta parte es, digo, generación tras generación ha ido cambiando, eso ha sido algo bueno, pero también creo que en otro sentido era como ese punto de forjarse, ¿no? O sea, como hombre tienes que resolver, tienes que saber cómo arreglar un problema, no que te quedes con la circunstancia y a ver cómo fregado le haces. Yo creo que una de las cosas más complejas que tenemos como hombres es precisamente el aguantar. O sea, por ejemplo, si tú Aguantar, tienes una así es. situación en la escuela que, no, pues que tienes, se dejan caer con la pinche carrilla, porque antes era carrilla, ¿verdad? Pero ahorita ya es bullying. Y es aguanta vara, porque si no aguantas vara, entonces, pues, ¿sabes qué? Pues no las rifas, o sabes que no puedes, o sabes que estás tonto, ¿no? Y lo mismo ocurre con todas las circunstancias, o sea, tienes que aguantar. Y yo no sé en qué manual diga eso, porque la realidad es de que no tiene por qué ser así. Y caemos precisamente estas circunstancias, ¿no? Mientras más nos aguantamos, también cuando crecemos, empezamos, y esto es un punto que me gustaría compartirles a las personas, en la estructura precisamente de terapia hay algo que se llama terapia de esquemas y hay situaciones, por ejemplo, como la parte de cuando subyugamos, cuando nos guardamos las cositas, pues al final del día tiene un fin. ¿Por qué? Porque una necesidad a la cual estamos expuestos es la de libertad, de exponernos a emociones, y pensamientos de forma validada. Y cuando esto no pasa, pues entonces cuando grande queremos estar demostrando constantemente para que nos validen, para que nos reconozcan. Y ahí es precisamente un gran punto por el cual tenemos tanto mendigo hombre ausente. O porque, por ejemplo, los papás nunca estaban en casa porque se la pasaban trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Tengo que demostrar que soy bueno, tengo que demostrar que sé trabajar, tengo que demostrar contra todas las personas que sí la armo. Y la realidad es de que tuvimos también muchos padres ausentes. Yo tuve de esos. Y el problema es Así es. precisamente eso, ¿no? O sea, acabamos con personas que por estar demostrando, porque no les dieron la oportunidad de exponer lo que pensaban y lo que sentían, pues tenemos figuras bien ausentes en casa, ¿no? Y yo creo que a la fecha nos sigue pasando porque tenemos esa necesidad de tener que demostrar, de tener que aguantar. El detalle es, ¿qué pasa cuando los hombres llegan fastidiados y cansados? Y fíjate que eso yo se los he preguntado a varios pacientes y le digo, ¿qué es lo que más quisieras? Precisamente cuando están con esta parte de este esquemita, ¿no? De tratar de subyugarte, de autosacrificarte. Me dice, pues que yo lo único que quisiera es llegar a la casa y que me digan, ¿sabes qué buen trabajo hiciste? O gracias por cuidar a la familia, o gracias por ver por nosotros. Y a veces lo que recibimos es una punta de regaños y comentarios, que le acaban por joder más el hígado, ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es, no hay empatía en muchas de estas cosas porque no las entendemos, porque también incluso tanto hombres como mujeres piensan en el hecho de decir, es que el hombre tiene que aguantar. Y no es cierto, no sé dónde carajos les dijeron que tienen que aguantar. Y creo que esto es algo que nos afecta porque nos vulnera a escondidas, ¿no? Así sabes que no demuestres lo que sientes porque en el momento que lo hagas, entonces no sirves. No sé qué Sí, opinas. no, totalmente. Hay una normalización muy, muy importante, muy fuerte del estrés, ¿no? Para los hombres es muy como de,
este rol, otro de los grandes temas dentro de esto, ¿no? De la masculinidad tradicional, es el rol de proveedor y protector, ¿no? O sea, el hombre vale porque provee, ¿sí? Hay un personaje que me gusta mucho de Breaking Bad, Gustavo Fring, no sé si ya Eh, viste Breaking Bad, pero Sí, cómo buenísima, no. ¿no? Se avienta una frase increíble, ¿no? De que dice, el hombre es el que provee, ¿sí? O sea, estos valores tradicionales arraigados de la sociedad, de que un hombre líder de familia provee, ¿sí? Y si lo llevamos al extremo y que la verdad no es tan raro encontrarnos este tipo de situaciones, de rato el hombre se convierte en una cartera, ¿sabes? O sea, Sí. ya no se le ve como un ser emocional, ya no se le ve como alguien que siente, se ve como, pues tú tienes que dar dinero, básicamente en la casa, ¿verdad? Y nosotros también nos reducimos a eso, ¿no? Pues bueno, me fugo en el trabajo, no me permito sentir nada, y entonces, pues sí, no te falta nada en la casa, ¿no? O sea, yo te voy a dar todo, pero no me hagas enfrentar mis emociones, nada Sí, más, no, ¿verdad? no, no. Y Ahí te aparte de va, eso, porque no sabemos cómo confrontarlo. ¿Estás de acuerdo? claro, ¿quieres viajar a Cancún con tus amigos, esto, lo otro? Ahí te va, yo le pago a todos sus amigos, yo le pago esto para demostrarte que te quiero, pero ya, aléjate de mí, ¿sí? Mira, ahí está Y, todo. y fíjate Entonces, que ahorita oye, que ni hablas, siquiera me involucro emocionalmente, no me vinculo con los demás porque no sé cómo, sí, porque nunca me lo enseñaron, ¿no? Entonces, es muy triste ver cómo de repente, como varones, la verdad tenemos una desconexión emocional bien fuerte, bien importante, y ni siquiera nos damos esa oportunidad de sentir nada, ¿no? Ni siquiera vulnerabilidad también es emociones afectivas, ¿no? eh, Entonces, a veces tampoco nos damos chance de decir, oye, te quiero mucho, oye, te amo, pues, eres muy importante para tú te mí. acuerdas alguna vez que tu papá te haya dicho te quiero? O sea, honestamente, yo y mi papá, hasta que cuando ya yo me fui a vivir a otro estado, ya no, que vivía con él hasta ese momento, yo creo que le dio el rato de extrañar y me dijo una vez, o incluso después de que falleció mi mamá, fue cuando yo empecé a escuchar a mi papá y decirme te quiero. Y digo, yo sé que a lo Claro. mejor va a escuchar este podcast y va a decir, ah, qué mamón, pero sí, ni modo, o sea, es la realidad. ¿Por Pero qué? sí, Porque no estamos mira, acostumbrados. y no decimos que tu papá no te amaba, ¿verdad? Claro que te quería mucho, pero tal vez nunca le enseñaron a expresarlo de esa forma. Lo Sí. enseñaron a expresarlo dándote, Y, proviendo para ti, y que no te luego, aparte faltaba de eso, nada en la era casa. difícil educarlos porque, por ejemplo, era uno de 10 hermanos. O sea, Ujú, pues, o sea, ¿cómo generas esa parte de empatía? ¿Cómo generas un poquito de relación? Y precisamente, por cierto, hago un pequeño paréntesis a todos los que nos están viendo, porque también mi buen Charlie nos va a presentar datos duros. Esta es una parte también importante que vamos a tener en el podcast, porque vamos a hablar de datos duros. Y vamos a hablar también en próximos podcasts, también vamos a dejar espacios para hablar un poquito desde la parte de la terapia, como si estuviéramos un poquito hablando sobre algunas preguntas, algunas dudas que tengan algunas de las personas que nos estén escuchando, algún tema en particular que tengan la duda y que quieran saber el cómo, pueden mandarnos las preguntas con toda confianza y vamos a dejar aquí los datos también de contacto para que nos hagan llegar también sus preguntas o anécdotas o situaciones y también poderles dar un poquito de orientación porque siempre la chingada no tener un punto de apoyo. Entonces, para eso claro, estamos. Entonces, en el Inter de, nada más quería comentar porque no quería que se me fuera la idea, Charlie, cuando hablamos sí. precisamente de la parte del trabajo, porque hablamos de esa parte de la proveeduría, ¿qué pasa cuando la persona se queda sin trabajo? O sea, ¿qué es lo que pasa con ese hombre que de repente ya no funciona como proveedor? Y no digo, no funciona no porque él no quiera, sino porque pues ahora sí la circunstancia o simplemente el pinche jefe que le tocó acabó por correrlo y se quedó sin chamba. Y pues al final Ujú, del día, pues él ya no se vuelve proveedor en ese momento. ¿Qué es lo claro. que pasa también con esa Mira, persona que no para cualquier puede? persona es algo doloroso, ¿no? O sea, perder tu trabajo puede doler. Y claro que cada uno de nosotros le damos un valor al trabajo dependiendo de mil situaciones. Pero si eres varón y pierdes tu trabajo, estadísticamente hablando, citado del DSM-5, ¿verdad? Factor de riesgo para que te deprimas. Hey, ¿Sí? Varón que no tiene trabajo, es probable que se vaya a deprimir. ¿Sí? Que vaya a empezar a cuestionar su valor, que vaya a empezar a pensar que no sirve para nada. ¿Sí? O sea, a ese nivel, ¿no? Oye, no tienes chamba, es un trabajo, ¿no? No es que no valgas tú como persona, ¿no? Pero así lo creemos, ¿sí? pero, Y así nos podemos convencer de que, pues es que yo debería proveer, como decimos, está tan eh, arraigado que entonces, pues sí, está muy fuerte. Y fíjate que también hay otra cosa, y lo veo, digo, hablamos ahora sí de personas, de todos los hombres, de todos los tipos, de todas las edades, de todas las condiciones económicas, de todos los colores, sabores. Aquí no respetamos, somos como el SIDA. Entonces, aquí el punto, por ejemplo, y quiero irme un poquito también como a esta parte, por ejemplo, las personas que tienen ya cierto puesto, que tienen ya cierta jerarquía en una empresa, ¿cómo carajos les cuesta despegarse? O sea, yo veo, por ejemplo, personas, y digo, estuve, para eso, para los que no saben, estuve más de 22 años en recursos humanos, entonces, créanme que ya les hablo con un poquito
también de conocimiento, y dices, madres, o sea, las personas cuando se desemplean o cuando acaban por perder el trabajo, o sea, a huevo quieren seguir teniendo el mismo trabajo que tienen, el mismo puesto, la misma jerarquía, porque nuevamente es como si los estuvieras devaluando por el hecho de que o es esta posición, o ya no sirvo, o ya no valgo, o ya vale madres, y no es cierto. O sea, las personas tienen el valor por ser ellos mismos. El que una persona llegue a trabajar, y digo, este es un tema que después vamos a abarcar por completo, porque créanme que nos va a dar para hablar de esto Da por para un completo. podcast entero, Sí, exacto. sí, te lo juro. O sea, pero hablamos de este punto, es cómo no nos queremos desprender porque decimos, es que esto genera un ingreso, un estilo de vida, la comodidad de mi familia, el no tener preocupaciones. A ver, espérate, o sea, algo que yo digo es el trabajar en un lugar o tener un trabajo es un relojito que va en reversa, que en algún momento se va a acabar y en ese momento te van a dar las gracias y te van a decir muchas gracias por ser parte de este equipo, pero ya te vas. Entonces, es como el güey que corrieron hace poquito en la televisión, dices, así vemos casos todos los días, nada más que no salen en redes. Y créanme, es Ujú. bien triste porque la persona acaba por sentirse desmeritada, sin valor, sin sentir que es funcional en la vida. Y más que nada porque nuevamente regresamos a ese punto de proveer. O sea, el hombre tiene que resolver, a huevo tiene que resolver. Pero ¿por Claro, qué no entonces, cambiar ese sistema? ¿Por qué no y es cambiar un que, poco ese mira, parte de pensamiento? vemos cómo muchos hombres utilizan, digamos que arraigado y ligado, ¿no? Mejor dicho, ligado a estos conceptos, pues se van generando mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Entonces, si yo, mi valor está basado en el trabajo, en proveer, pues un mecanismo disfuncional de afrontamiento para los hombres muchas veces es el trabajo excesivo, la hiperproductividad, ¿no? Entonces, Nada más oriéntanos, Charlie, oriéntanos como mecanismo de afrontamiento. Acuérdate que como no usamos tantos tecnicismos, para claro. que la gente que no dice, ¿qué? ¿Qué dijo? Que es un mecanismo de afrontamiento disfuncional, ¿verdad? Eh, Todos manejamos estrés, ¿no? Todos tenemos emociones negativas en la vida. Entonces, cuando tenemos estas emociones, el ser humano es muy bueno encontrando formas que son poco saludables de manejarlo, por decirlo así. Entonces, en lugar de yo ir y platicar con mis amigos, ¿sí? Y desahogarme y pedir un consejo o esto y lo otro, lo que hago es me lo callo y voy y me aviento una borrachera, ¿sí? Yo creo que todos hemos caído en eso. Es No, una no es cierto, salud. Es Ese es un agua, es agua. mecanismo disfuncional de afrontamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de resolver un problema, a veces generamos otro, ¿sí? Entonces, es básicamente, me gusta verlo como cuando la solución se convierte en otro problema, Y ¿sí? neta, y neta. Eh, Entonces, la parte de los mecanismos de afrontamiento disfuncionales es un agasajo ver cómo somos muy buenos descubriendo cada vez más, ¿verdad? O sea, así como de que, a ver, déjame ver una forma menos saludable de manejar mis A emociones. ver cómo me parto los hocico, ¿no? Y neta, A sí es ver, cierto, somos nos bien, ponemos bien, bien creativos. y nosotros sí somos bien autodestructivos, o sea, Sí, totalmente. y cada vez salen más cosas o más vías de dopamina, digo, para los que Así no es. lo sepan, o sea, la dopamina es uno de los neuroquímicos, puntualmente esta hormona que nos ayuda precisamente a sentir esta parte de placer, junto con las endorfinas tienen esta función. Entonces, el detalle es que cuando tenemos mucho malestar, cuando tenemos mucho dolor, de repente dice el cerebro, no, no seas cabrón, mándame algo por lo menos para relajarme. Y hay dos tipos de dopamina, la dopamina de placer y la dopamina de logro. Que la dopamina de placer es la que encontramos rápidamente, ¿no? Cuando nos ponemos a pistear, cuando nos hacemos una chaqueta, cuando nos ponemos a fumar a lo baboso, en fin, o sea, hacemos N cantidad de cosas puntualmente como para tratar de generar un poquito más de placer, ¿no? Ahora, De forma compulsiva, ¿verdad? exactamente, Básicamente. y fíjate que Ajá. algo que ocurre es que regularmente los hombres, y eso es bien común los hombres, llegamos a utilizar la parte de la dopamina para estarnos regulando constantemente, por eso es que también tenemos N cantidad de adicciones y por eso también estadísticamente en datos duros o sea, el hombre es más propenso a tener adicciones más que las mujeres. No digo que las mujeres no tengan, pero los hombres definitivamente se dejan ir así como niños de Sí, si lotería. tú ves en estadística los casos de adicciones, el consumo de sustancias excesivo y Sí, el abuso de sustancias, los varones lideramos por mucho esto, ¿no? sí. O sea, solamente ser hombre tienes un riesgo de 2.3 veces mayor a desarrollar una Oye, dependencia, pues, ¿sabes? son los que acaban por generar los recursos para que exista Claro, Pornhub o estas páginas de porno, güey. O sea, vamos a lo exacto. mismo. O sea, El consumo de pornografía, de masturbación, vienen siendo mecanismos muchas veces que luego se vuelven otro problema, como decimos, ¿no? Porque luego el hombre empieza a distorsionar sus conceptos de sexualidad, sí. empieza a ver otro tipo de disfunciones en la parte O afectar sexual. sus relaciones Entonces, sexuales con su pareja, güey. O sea, completamente, porque, ¿no? Disfunción eréctil, sí. eyaculación precoz, mil situaciones que están generadas por un consumo tan alto, ¿no? De este tipo de contenidos. Entonces, o sea, ahí vemos, la solución se convirtió en otro problema, ¿sí? Que hay que Eh, resolver. exacto. Exactamente. Entonces, el trabajo es otra forma. En varones, los comportamientos de riesgo
por ejemplo, estas conductas temerarias o arriesgadas, el manejar excesos de velocidad, un comportamiento sexual imprudente o actividades físicas que son extremas sin una protección o sin seguridad adecuada, ¿no? También es un mecanismo que utilizan los hombres. Oye, Ahí pero van hasta te de incluso friega para usar, manejando como oye, diablos, ¿no? En oye, las calles, porque tal vez hay estrés, ¿no? En su trabajo y la madre tiene que llegar. Y ves accidentes tremendos, ¿no? no, pues sí, Oye, pues luego se deja, dan combinados, ¿no? O sea, de que ahí va ya todo pedo el vato manejando en friega, endiablado, y ni siquiera trae el cinturón de seguridad. Dices, no manches, o sea, pero pues es que sí es cierto, y es que, te digo, caemos en lo mismo, o sea, vas en la moto, le pisas, le estás acelerando el casco, pinche, el casco es para señoritas, güey, no te lo pongas, o sea, ándale, ¿te fijas eso? O sea, exactamente. nos convertimos en, en una mendiga máquina de autodestrucción, y De está bien autodestrucción cabrón, bien, bien y de cabrón. evitación emocional, ¿no? O sea, todos este tipo de cosas van perpetuando la evitación emocional. Entonces, prefiero sentir todas estas cosas tan extremas o no sentir nada y doparme, ¿verdad? Y consumir mil cosas y así, para evitar las emociones, ¿sabes? O sea, para evitar lo que tengo. La agresividad, las expresiones de ira, todo Eh, esto también es otra forma de enmascarar otras emociones. Y ese es Y por otro tema, último, También, pues, porque también tenemos un buen de gente que, o pues sea, sí. utiliza totalmente el enojo como una vía, un recurso. Y sí, es correcto, o sea, sirve incluso como un ejercicio catártico, que digo, la catarsis como tal no es lo más adecuado para verlos como terapia, simplemente una descarga de energía. Pero la realidad es de que es la vía que tienes como para tratar de resolver los problemas. Y ahí es donde dices, está, pues, está cabrón, porque no hay otras vías. El hombre no sabe otras alternativas. Y yo creo que son de las Ah, cosas por las cuales estamos haciendo este podcast. O sea, totalmente, ¿no? O que sea, el hombre tenga más alternativas para decir, ¿sabes qué? Me siento en la chingada y quiero hablar con alguien. O sea, y una de las cosas, y precisamente voy a hacer este pequeño paréntesis porque así como dicen, voy a hacer un comercial. O sea, para eso existen los terapeutas. Algo bien importante es, ¿cuál es la diferencia entre ir con por qué ir con un terapeuta o por qué ir con tu comadre, con tu compadre, con tu amigo? El primero de los puntos, y yo lo veo de esta forma, es cuando tú vas con el amigo, vas con el compadre, vas con el padrino, vas con quien tú quieras, siempre te van a decir qué hacer. Siempre. Y ese es ujú. el peor error que ocurre, porque nuevamente el terapeuta no puede hacer eso. El terapeuta en el momento que alguien le diga a su paciente, haz esto, salte de tu casa, deja a tu pareja, cámbiate de trabajo, corre de ahí, no tienes nada que estar haciendo porque ese güey no es terapeuta. ¿Por qué? Porque las personas, nadie puede tomar decisiones por una persona. Puedes orientarlo, puedes apoyarle, puedes darle herramientas, pero no le puedes decir qué hacer. Y una de las cosas más importantes es esa. O sea, el terapeuta ayuda precisamente a decir, a ver, estas son tus opciones, carnal. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te sirve? ¿Cuál necesitas? Y sobre eso te voy acompañando. Entonces, por eso es muy importante que el hombre también pueda llevar terapia, no porque se sienta ni cuestionado, ni agredido, ni ofendido, ni mucho menos etiquetado. Entonces, si no es más por el hecho de decir, ¿sabes qué? A ver, traigo esto, todo, no lo entiendo, no sé cómo hacerle. O sea, Ujú. ya le he batallado con esto, me siento de la fregada, me siento bien preocupado, o no sé cómo hacerle. Entonces, quiero buscar un punto de apoyo que no sea ni mi familia ni mis amigos. Claro. Entonces, por eso Aparte de que yo creo que aquí es sumamente importante, o sea, mira, muchos hombres, cuando están pasando por otro de los mecanismos, digamos, más importantes de afrontamiento, es el aislamiento. O sea, al final, ni siquiera van con el amigo ni nadie, o sea, simplemente lo afrontamos solos, ¿sabes? Entonces, de manera solitaria, vivimos todas estas emociones, no hablamos de nada al respecto, y entonces, claro que esto nos puede llevar a un mayor riesgo de deprimirnos, a sentirnos solos, a sentirnos desconectados de las personas. Y al final todo esto se traduce en mayor riesgo de conductas suicidas, ¿sí? eh, La estadística es escalofriante en este punto, ¿no? O sea, se dice que los hombres representan el 75% de las muertes por suicidio en tenemos el su pinche mundo, ¿sabes? O sea, de a madre. sí, es más son tres cuartas partes, ¿sabes? De los suicidios son varones. Y mucho lo vemos porque están solos, o sea, porque ellos se han aislado. Ojo, no es que nadie esté solo, ¿eh? La Pero es única la solución percepción. es hablarlo, ¿sabes? Pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, creo que la terapia ayuda muchísimo a que, primero que nada, los hombres desarrollen, y las personas en general, pero ahorita que hablamos de varones, pues desarrollen habilidades para expresar emociones de forma saludable, manejar el estrés, resolver conflicto, pero sobre todo para no sentirse solos, Eh, ¿sabes? Fíjate que dices una parte bien importante, ¿no? ¿Qué herramientas debe de tener un hombre para poder expresarse? O sea, estamos hablando, haz de cuenta como cualquier carnal que está allá afuera, y sabes que, pues, o sea, creo que me hace sentido esto que me dicen, o suena bien, ¿cómo chingo le hago? O sea, ¿cuál sería como una herramienta
que pueda yo utilizar como para empezar a expresarme, para poder decir eso, pero también sin sentirme que me estoy viendo vulnerable o que me estoy viendo como mujer al estar externando lo que pienso. ¿Cuál considera, Charlie, que pueda ser una buena herramienta para poder empezar a tener un poco más de comunicación? Primero que nada, quitarnos de la cabeza el que está mal estar vulnerable, ¿sí? O sea, está mal mostrar vulnerabilidad. Creo que ese es un punto súper importante. Y el otro, ponle palabras a lo que sientes, ¿sí? Eh, eh, Mínimo, mínimo date chance de ponerle palabras a lo que sientes, ¿sí? Ponle nombre, se llama enojo, se llama tristeza, ¿sí? Y empieza por ahí, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente ni siquiera se da la oportunidad de reconocer sus emociones. Nomás te dicen, yo me siento mal. sí, Pero mal, ¿qué es mal, no? O sea, ¿cómo mal o qué? O sea, pues triste, tal vez, tienes miedo, te sientes solo, estás decepcionado, estás desilusionado, te sientes humillado, te da vergüenza, te sientes desesperanzado. ¿Qué sientes? ¿Sí? Pues pon palabras, primero que nada, eso. Yo creo que esa es una de las primeras pautas que tenemos que hacer, porque muchos hombres y muchas personas están como analfabetizadas emocionalmente, ¿sabes? justo, justo. O sea, y precisamente yo me iría por esa parte primero, porque creo que Ujú, como hombres, la neta es que tuvimos una educación bien pinche con respecto a emociones, porque nuevamente, o sea, conocemos el enojo o la ira como parte de, pero creemos que es la única emoción. O te sientes ujú. alegre o te sientes enojado. No hay de otra. O te sientes alegre o te sientes enojado. Pero el detalle es que hay otra gama de emociones. Y el detalle yo creo que y es bien importante que las personas tengan la capacidad de poder decir, a ver, espérate, esto es enojo, esto es alegría, esto es tristeza, esto es desagrado, o sea, esto es vergüenza, o sea, esto es ansiedad. O sea, empezar a entender lo que me está pasando me ayuda mucho a entender cómo estoy por dentro, porque es muy fácil a lo mejor decir, pues todo es enojo, todo es enojo, todo es enojo. No, o sea, tratas de canalizar todo el enojo porque es la única emoción que conoces, pero hay muchas emociones. Y yo creo que en esta primera parte, algo clave es como empezar a entender qué es lo que siento en cada uno de los aspectos. Porque nuevamente hasta el hombre para decir, vamos a hablar de emociones, uy, ya va a empezar a mariconear. O Ajá. sea, ya, espérate. O sea, no va. Perdón, hicimos una pequeña pausa porque fuimos por un trago. No, no es cierto, es agua mineral. No van a pensar que Agarrar. estamos como los albañiles pisteando el lunes. No, no, no. No, Como debe entonces, ser. como debe ser. No, la neta es que sí hace sed, digo, de verdad no es sed de la peligrosa. Pero hablamos y vamos a regresar precisamente a la parte del tema. ¿Cómo empezamos nosotros como hombres a tomar o tratar de tomar como estos cambios, ¿no? El cómo empezar a demostrarnos la parte de las emociones, el cómo empezar a decir, ¿sabes qué? A ver, nunca he demostrado algo, pues que sea la primera vez. ¿Cómo puedo empezar a darle este punto, ¿no? Y hablamos precisamente desde este contexto, desde lo que comentabas Charlie, y lo que les comentaba también, precisamente primero por conocer e identificar las emociones, ¿no? Entonces creo que Claro. esto es como bien importante. Y la otra parte es, creo que la parte de la percepción y que tenemos como personas, como hombres, es decir, o sea, te la tienes que tragar solo. Y neta, no tiene por qué ser así. O sea, Claro. el hombre no es que tenga que convivir. O sea, para sacar los pedos que traigo, tengo que aventarme una carnita asada o echarme unos pistos para poder decir lo que siento. Y si te fijas, la mayoría de nosotros, para poder abrir el hocico, es primero tengo que echarme unos tragos. O tengo Mm. que ponerme, o sea, hasta el full para poder decir, ¿sabes qué? Ahí te va, güey, tengo esta bronca, o traigo esto. Y ahí Definible, pasado, ¿no? Me decía un sí, paciente, yo solamente he escuchado de mi papá que me quiere solamente cuando está cuando borracho. anda pedo, güey, sí. Sí, cuando está ya bien tomado, solamente ahí es donde él se permite hacer contacto con la vulnerabilidad. ¿Y cuántos casos vemos así, no? Como el Pura- típico persona que está súper ya tomadísimo, borracho, que empieza a llorar, ¿verdad? Y es que, y ya se pone te sensible quiero un y chingo, empieza cabrón. a sacar todas esas cosas, ¿no? Y así, pero pues no, nadie lo toma en serio y ni él se acuerda, ¿no? Después de todo Ah, eso. no, no. Pero ahí están todas las emociones contenidas, ¿no? Es que ahí Fíjate, todo, estoy llegando como una conclusión, una conclusión muy grande es, por eso existen las cantinas. ahí está, Por ¿no? eso O sea, existen o sea, dime qué otro objetivo tienen aparte de ponerse, o sea, que te pongan música de Ramón Ayala, no, la neta es que este es el objetivo, así como existen los lugares o los centros o la cocina como era antes para que se juntaran las mujeres a platicar mientras hacían de comer. Ojo, no estoy siendo machista, lo único que estoy diciendo es que generaciones atrás se acostumbraba mucho a eso. Y entonces, pero en el caso de los hombres, era esta parte ausente y para poder sacar lo que traías es verte, ponte hasta el copete a una cantina y ahí externas todo lo que traes. Y desafortunadamente también a recibir muy malos consejos, ¿verdad? Pero pues de una otra forma era como la vía que tenías y a la fecha te digo porque hace poquito fui a una cantina también y mismo caso.
O sea, la conversación es exactamente esa parte, ¿no? Y hasta incluso estaba echándome una cerveza con un cuate, con un compadre, y me dice, estaba el barman ahí, y me dice, oiga, ¿usted qué se dedica? No, le digo, pues yo soy psicoterapeuta. Ah, no, pues mire, muy bien, que esto es lo otro. Y así como que buscaba la manera, como en un ratito u otro, de decir, mire, es que le quiero platicar algo porque dice que traigo un pedo con mi esposa y no sé cómo hacerle. Entonces, es cuando dices, ¿sabes qué? Pues es que es eso, o sea, y vas y te refugias a externar con alguien en un Es lugar, más, pero para poder hacer eso tienes que echarte un pisto. el otro día tuve un caso que me platicó algo que yo hasta el momento no había, nunca me había puesto a reflexionar al respecto. Se me hizo bien interesante. En este caso, esta persona va mucho con prostitutas y va así de que a bares y todo. Incluso podría llegarse a decir que tal vez es también una estrategia disfuncional de afrontamiento. Pero fíjate que muchas veces a lo que vas a platicar. Y, O sea, a platicar, a hablar. No creas que a tener relaciones ni nada por el estilo. El sexo, claro que puede transformarse en otra forma, ¿no? La hipersexualidad. Pero no, iba para o- platicar. Y me Oye, güey, los dice, tables, güey, también. es que, dice, yo creo que es bien raro. Yo no tengo en mi entorno, me decía, no tengo en mi entorno a alguien que muestre tanto interés por mí como a esas personas, a estas mujeres cuando les pago, ¿sabes? Oye, un interés que tal vez es fingido y actuado y lo que tú quieras, pero se siente bien, ¿sabes? Se siente apreciado, se siente... Oh, no manches, cuando me estaban platicando dije, qué terrible, ¿no? O sea, Y, ¿cómo? Sí, ¿no? O sea, qué terrible, qué cosa tan fea. No poder hacer eso con tu gente, no poder hacer eso con... y yo creo que ese es ahora sí dejamos de, porque también nos van a escuchar mujeres, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Entonces, totalmente. créanme que es esto, o sea, si se los dijéramos de una forma como bien fría es, o sea, quieren ganarse un dinero extra, gánense, pónganle atención a sus esposos. No, no es que les vayan a pagar, pero la realidad es de que, o sea, el pago a este punto es tener una persona más feliz. O sea, a Pues es veces que lo que sí, necesitamos es eso, ese espacio de escucha. mira, me decía, es que me siento como apreciado, validado, siento que realmente importa, ¿no? Lo que digo. O sea, a mí me parece como, pues, muy importante este punto, ¿no? De hasta qué punto podemos llegar para sentirnos así, ¿sabes? Güey, pues O simplemente sea, al cuando fin y al llegas a la cabo, casa, güey, ¿cómo te va? O sea, vienes, te ventas una chinga en el trabajo, llegas a la casa y quisieras, deja tú la pregunta y esto en verdad también se los dejo a las personas que están escuchando, es cuando llegan a la casa no pregunten cómo te fue, porque es van a recibir la respuesta más corta y sin sentido que se puedan bien, imaginar. Sí, o sea, estoy bien. Estoy bien. bien. Bien, ya, se chingó. O sea, hagan un poquito más de esfuerzo. O sea, dejen de preguntarle cómo te fue. No es, oye, te veo cansado, ven, siéntate, déjame platico un minuto contigo. Es que, ¿Qué ¿sabes, Israel? Yo creo que ahí va en dos vías, ¿sabes? También nosotros como varones tenemos que ser valientes y compartir eso, Sí, ¿sabes? pero el punto de No, apoyo es eso. exacto. Hay dos aspectos, Va y por dos digo, vías, sí, definitivamente, sí. ¿eh? O sea, por un Porque digo, lado, claro que es importante que la pareja esté atenta y se pregunte más allá de lo superficial, pero también como varones creo que tenemos esa responsabilidad afectiva de, oye, habla, no esperes a que te adivinen la mente, ¿verdad? O sea, huevo. pues sí, nadie, no nomás porque estés callado y estés viendo la tele, la otra persona va a saber que anda agüitado, ¿ah? No, pues o sea, Pero digo, pero también vamos a ser bien honestos. O sea, yo creo que una persona nos damos cuenta, y quiero ser bien honesto en esa parte. O sea, los hombres se nos ha enseñado más esta parte a la no demostración, ujú, al no poder identificar esta parte de las emociones. O sea, por eso también se nos va de largo cuando de repente vemos a la esposa enojada. O sea, hasta que ya la vemos emperrada y es cuando decimos, es que se me hace que sí está enojada, güey. Entonces, pero no nos cuestionamos un poquito antes. Y en el caso claro. de las mujeres tienen un feeling muy bien desarrollado con el paso de los años, porque sí hay demostración afectiva, sí se puede utilizar más las emociones. Entonces, es muy fácil identificar esa parte. Y nuevamente, yo sé que esta es responsabilidad de la persona, sea hombre, sea mujer, pero échenle la mano un poquito, por favor, a estos chamacos que de plano, o sea, les cuesta demasiado. Y digo, en la parte de la vida real es bien complicado, si de por sí abrirnos, en esta parte es como cuando no tenemos ese punto de apoyo. Y creo totalmente lo que dices, no, son dos vías, definitivamente, pero para eso tiene que ver como un poquito de educación, ¿no? O sea, ese aprendizaje de decir, a ver, ya Exacto. me abrí una vez, no, o sea, no me pasó nada, no tuve ningún problema, no salí vulnerable, no salí puteado, no, o sea, a ver, pude expresarme, qué chido, o sea, me gustaría repetir esto otra vez, pero a lo mejor ahora empiezo yo, ¿no? A decir, o sea, es que, pues quiero compartirte un poquito más, fíjate que me fue un poquito más pesado, me pasó esto con mi jefe, o fíjate que tuve un problema con esto, fíjate que batallé un chorro con estas pinches máquinas, a lo mejor no me vas a entender de qué máquinas son, pero quiero compartirte cómo me sentí, o sea, y de ahí vamos a esa parte donde ya se empieza a volver una dinámica funcional. Ujú. Pues sí, el empezar a romper esos ciclos, ¿verdad? Del silencio, de no hablar, de dejarlo en un...
todo bien, ¿y tú? Bien. O sea, la Sí, cosa más superficial del mundo, ¿verdad? Entonces, es en ambas vías y creo que precisamente hablas de la educación, definitivamente. Necesitamos mucha psicoeducación. Una buena parte de la sociedad no recibimos esa psicoeducación cuando éramos niños. A mí, no me dejarás mentir, ¿verdad? O sea, a mí nunca mis papás me dijeron, oye, eso se llama enojo, ¿sí? Y así lo vas a manejar, ¿no? O sea, no, era como, ya, aguántese, vato, o sea, así, ya, este... no pasa Ajá, nada, güey, ya, o ándale, ya. realmente estás triste, te va a poner, te va a dar una friega para que Voy a realmente poner estés un pinche triste. putiza para que tengas un Entonces, motivo o para sea, llorar, güey. había una intolerancia importante ante muchas emociones, ¿no? Creo que en generaciones anteriores, afortunadamente creo que esto está cambiando, ya cada vez hay más conciencia y todo. Las estadísticas empiezan a balancearse un poquito, siguen muy desestabilizadas, pero por ejemplo, ahorita en una población de personas que van a terapia, estamos un 70-30, ¿sabes? O sea, Sí, 70% son mujeres, 30% son hombres. Todavía la verdad es que está algo desbalanceado, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos avanzando. No decimos que estamos igual que hace 2 generaciones, no, pues sí, definitivamente han cambiado las cosas y ahorita creo que hay mucha más conciencia de esto, pero se vive de muchas maneras, ¿sabes? De sí. muchas formas vemos estos problemas que estamos mencionando, como inseguridades que nunca se expresan. Y no solo eso, digo, hay muchas otras problemáticas también que de repente vemos. Ahorita también hay hombres muy sumisos y que ceden a todo, ¿sabes? Hombres violentados. No solo la agresividad es una forma de manejarlo, Sí, sino no, no. también cada vez más hay casos de hombres violentados por sus parejas, que no se visibiliza mucho. Y anda, si hablamos de estigma social, imagínate, ¿no? Un hombre violentado por su mujer se ve como recible, ¿verdad? De que a poco te pega, no manches. O sea, no se lo toman en serio, ni las autoridades se lo toman en serio. Y desafortunadamente, y digo, aquí voy a entrar también en otro de los puntos, hay una sarta de gente estúpida allá afuera, y digo, lo digo en ese contexto, porque desafortunadamente a las necesidades de las personas, hay N cantidad de personas que abusan de ello, ¿no? Hay una persona que no voy a decir el nombre, pero comienza con T, Temach, y le gusta usar, Empieza con T y y acaba termina con con Temach. Match, y es de este tipo de güeyes que se la pasa promulgando un tipo de masculinidad bien Arriba falsa, los compas, ¿ah? Arriba los o compas sea, que nos escuchen. sí, no, Así, neta, o sea, así se llama la banda de Temach. y te digo, no, y hay algo bien importante es que lo único que hacen es hacerse harakiri, porque la realidad es que no empatizan puntualmente a las cosas a las que tienen carencia. Y una de las cosas más complejas es precisamente generar una masculinidad falsa. O sea, un verdadero hombre no nada más es esa parte de mostrar y que tiene mujeres y el que se las puede todas y el que es una reta. No es cierto. O sea, quiero ver un cabrón de esos poniéndose a cuidar a un niño, ¿sí? O tener puntualmente la atención hacia una familia, o ponerse a tomar todas las decisiones de valor que realmente son importantes. Hay N cantidad de formas a las cuales demostrar una masculinidad más sana. El Claro, punto es de que allá afuera hay muchas personas que promulgan lo contrario y acaban por generarles más daño a las personas que realmente ayudarlos a entender lo que les está pasando. Y en verdad esto es bien grave porque cada vez hay más personas a las cuales se integran este tipo de sectitas puntualmente porque no tienen un punto de identidad. O sea, tú acabas de decir algo bien importante y es ese sentido de decir, ¿sabes qué? Es que el hombre acaba por ponerse ya en un punto deja tú de sumisión muy grande, pero nuevamente, no es que, como dijera este Ramón Ayala, no hay que pegarle a la mujer, para nada, o sea, también difiero mucho de irnos hasta el otro extremo, a ese punto donde la violencia sea el punto de solución. Por el contrario, algo que creo que es bien importante es que el hombre aprenda a externar lo que siente. ¿Por qué? Porque eso va a bajarle muchísimo en la válvula de presión que tiene. Y una de las cosas que es bien importante es que entienda cómo funciona. O sea, porque no es nuevamente la masculinidad como tal. No es que el hombre sea machito, sino que el hombre sea capaz de entender lo que piensa, lo que siente y cómo se comporta. Cuando el hombre entiende esa parte, cuando aprende a separar su emoción y su pensamiento, créeme que va a ser una persona altamente funcional. Pero el hombre, al igual que la mujer, también revolvemos nuestro pensamiento con nuestra emoción y olvídate, siempre acaba siendo en claro. muchas ocasiones mucha catástrofe. Mira, Entonces, yo tengo sentimientos encontrados con ese tipo de comunidades de redes sociales y así de que, como estos personajes, ¿verdad? Que de alguna manera, pues intentan ahí dar información y todo al respecto. Por un lado, sabes que me gusta ver que hay interés, o sea, hay interés de parte de hombres a cuidarse, a cuidar su salud mental, a identificar cosas. Se empiezan a generar comunidades. Lamentablemente en este tipo de situaciones o de personajes, ¿verdad? Porque realmente son personajes, o sea, no es el ser humano, criticamos al personaje tienden a radicalizar, ¿sabes? Radicalizar puntos de vista. Y a mí lo que más se me figura que puede llegar a ser perjudicial para las personas que lo escuchan o que consumen este tipo de contenidos es que generalizan mucho, ¿sabes? O sea, como que engloban muchos casos
como si esto explicara todo. Y la verdad, Sí. si te fijas ahorita, lo que hablamos es lo complejo que puede llegar a ser esto. O sea, O sea, no cada llegamos ni una caso parte, güey. es un mundo y cada caso requiere un análisis profundo, un análisis individualizado, ¿no? Idiosincrático de su contexto, ¿sí? Un análisis contextual, porque no porque una persona no exprese su vulnerabilidad, significa que no las expresa por las mismas razones, ¿verdad? Cada uno tiene una historia y un contexto, y ahí es donde creo que más fallan estos tipos de contenidos, en generalizar demasiado las explicaciones y decir, "Ah, así es esto, ¿sí? Y si te pasa esto es por esto". O sea, la verdad es que también hay hombres muy inseguros allá afuera, hay hombres muy violentos, hay hombres que son violentados, hay mil situaciones distintas que nos podamos imaginar. Entonces, pues definitivamente es de mucho cuidado. Incluso este podcast que escuchen ustedes, escúchenlo con mucho criterio. Lo que les sirva, pues agárrenlo, ¿verdad? Pero sepan que esto no sustituye de ninguna manera un proceso terapéutico. Para nada. Y De de hecho ninguna forma, ni creo que es pretendemos, ¿verdad? Que justo. sustituya procesos. De hecho, lo que pretendemos es que puedan identificar cosas para que luego ustedes digan, ¿sabes qué? Tal vez sí necesito ayuda. Tal vez sí Sí. necesito un asesoramiento individualizado, Y más a profesional, detalle. sobre todo, ¿no? Sí. Y ahora con esto que está de moda de Marine Code, o la Marine Code, Nada más este, la asegúrense que verdad, tengan las credenciales correctas. también súper Entonces, importante. Chéquense entonces, cédulas profesionales y todo eso antes de acudir con cualquier profesional de la salud mental. Cualquier profesional de la salud, ¿verdad? Pero de salud mental sobre todo, porque sí hay mucha gente ahí, mucho charlatán, que está abusando, ¿no? Y que lamentablemente abusan de la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Entonces, sí. sí, es muy complejo. Un tema así es muy amplio y hay demasiadas vertientes y cosas y partes de la historia y cosas que no van a aplicar y aplican específicamente para un caso. Pero sí, creo que lo más importante de esto es que empieza a cuestionarte, ¿no? Que empieza a decir, tal vez las formas en las que estoy manejando esto, tal vez no son las más sanas, ¿verdad? Y que cada uno Sí. de ustedes, con mucho criterio, lo pueda tomar una decisión, ¿verdad? Adecuada. Fíjate que yo creo que acabas de decir algo que es bien importante y creo que es como la médula de lo que estamos haciendo, ¿no? El espacio es la intención de todas aquellas personas que en algún momento tienen preguntas, ¿no? Tienen esas dudas que nadie les puede explicar yendo con un amigo, yendo con un compadre, yendo con X persona, ¿no? Yendo a la barbería, yendo con el carnicero. Aquí es el hecho de que dos personas, y están ahí nuestros papeles que hablan por nosotros, pueden decir algo que por lo menos en conocimiento y en habilidad y en experiencia hemos visto en diferentes circunstancias. Y este es el primero. Espérense que cuando hablemos precisamente ya de casos muy puntuales, de situaciones, digo, no nos vamos a poner como Silvia Pinal, pero sí vamos a hablar de varias cosas, varios temas y cómo poder tomar algunas acciones. Pero nuevamente, algo que acaba de decir Charlie y creo que es clave es, esto no sustituye la terapia. Porque nuevamente, un proceso terapéutico conlleva, de hecho, me gustaría explicárselos a las personas, porque, por ejemplo, en el caso de que cómo lo maneja su servidor, para mí son 5 etapas bien importantes. La primera etapa es cuando llega el paciente, llega con el malestar, llega con todos los pensamientos, llega con toda la preocupación, llega con toda la sarta de problemas de que no sabe cómo resolverlos. Y lo primero que hacemos es tener objetivos, o sea, primero identificar los problemas, saber qué es lo que te trae aquí a consulta. Número dos, qué es lo que quieres arreglar con la terapia. Y puntualmente es ahí donde definimos objetivos. Ya cuando tenemos la parte de los objetivos, entonces buscamos la parte diagnóstica. ¿Por qué? Porque también terapeuta que no dé un diagnóstico, pues es como ir al doctor y que te lleve sesión tras sesión tras sesión tras sesión y te digan, ah, pues venga la próxima a ver qué, a ver si más o menos le digo qué es lo que tiene. O sea, para eso hay N cantidad de vías, herramientas, pruebas, etcétera, etcétera, para poder identificar una vía diagnóstica y saber por dónde va el problema. Cuando ya tenemos un diagnóstico, por lo menos un prediagnóstico, entonces vamos a la parte de definir las tareas o las acciones que vamos a trabajar. Eso es lo primero que vemos simplemente en la primera etapa. En la segunda etapa es cuando nos empezamos a cuestionarnos los pensamientos que nos generaban problemas. En la tercera es cuando empezamos a cambiar el pensamiento, ya no lo cuestionamos, ya no lo permitimos. En la cuarta es cuando ya empezamos a soltar un poquito más al paciente y es menos intervención del terapeuta, más interacción del paciente con sus problemas para encontrar solución. Y finalmente la quinta etapa es este proceso de recalibración o cierre, que es cuando decimos, ¿sabes qué? Pues ya resolviste, ya sabes manejarte, ya sabes cómo llevar esto a cabo, adelante, o sea, y aquí voy a estar para cuando me necesites, pero ya la persona tiene herramientas, ¿no? Entonces, si te fijan, es un proceso complejo, nuevamente, no es enchiladas, no es como decir, ah, ya escuché un podcast, ya escuché el primer capítulo y, pues ya, con eso ya sé cómo arreglarme la vida, ¿no? Dista Nada, mucho de eso. y aparte, digo, ahorita tal vez puedan tener alguna herramienta que saquen de esto o así, pero la verdad es que una cosa es conocerla
la herramienta y otra es dominarla, ¿no? Sí. Algo que se enfatiza mucho en el enfoque terapéutico que manejamos Israel y yo es mucho la práctica, ¿no? El poner en práctica y ejercitar estas técnicas, estas herramientas, precisamente para tener un buen dominio sobre estas, ¿no? Y que se reflejen cambios allá afuera de la consulta, ¿no? Entonces, es un enfoque terapéutico especializado y creo que todos los pacientes deben de conocer que tienen el derecho de cuestionar a su terapeuta, de ver qué enfoque terapéutico maneja y cuál es el plan de tratamiento. Esas dos cosas son derechos que tienen los pacientes y que muchas veces no lo saben. Entonces van con terapeutas que a mí me gusta decirte que es terapia por ocurrencia, ¿no? Nosotros manejamos mucho la terapia basada en evidencia, ¿no? Y a Totalmente. otras terapias pareciera que están más por lo que se les ocurre en ese momento, Por ¿verdad? Así de invención, que que acabo no, de que ver las... esta película, te la recomiendo mucho para que veas, o sea, nada que ver, y, ay, no, no puede ser, ¿no? Desde Ah, de ¿qué que no, cosa? es que Ah, ve hay que las... hacer un podcast Sí, sí, específicamente neta, neta, sí, de casos porque de digo, esos, ¿verdad? te De, agarras ay, no. desde las constelaciones, de los procesos de hipnosis a detalle, te vas a la Ah, parte no, la puntualmente, angeloterapia, ¿no? Bueno, sí, es sí, que no, no, mira, a la angeloterapia, no, es que neta, y digo, hay muchos hablamos a la parte enfoques allá afuera. O sea. pero hablamos verde, no son enfoques, o sea, vamos a irnos, Mira, o sea, con todo una el cosa respeto que yo les puedo dar, lo único que yo les diría a esas personas es que eso no es ciencia. O sea, eso es no justo, es un enfoque justo, terapéutico justo, basado en evidencia, no es científico, es algo que podría caer en la pseudociencia. sí, ¿Y qué es la pseudociencia? No es más que una moneda al aire. Te puede sí, servir o puede ser que no. Una terapia basada en evidencia, la probabilidad de que te funcione es mucho más alta. sí. Está validada, estandarizada, tiene procesos específicos que Ve los hablamos de puntos, más de un simplemente 90% de toma la éxito, ¿no? realidad como base, o sea, partiendo de eso, toma la realidad como base, o sea, yo no voy a inventar, o sea, no voy a agarrarme de los astros, ni de los ángeles, ni de mamá ni media, como para tratar de decir que eso va a resolver tu problema. Así No va es. por ahí, o sea, tienes cosas, evidencia, hechos puntualmente, y eso es lo que se toma para llevarlo a un punto de exposición, y eso es lo que genera cambios en las personas, Claro. no la parte de idea fantástica, y eso, digo, tienes toda la razón, o sea, eso nos va a dar para otro podcast, porque la verdad es de que Órale. y que sí, sí, nos los vamos a comer, lo siento mucho, y los vamos Un agasajo de sí, cosas que sí, hay me que decir. igual, nos vamos a divertir. Entonces, Sí, para que sí, nos sí, vayan totalmente. preparando para hablar de Pero ese mira, tema. la verdad es que también creo que mucha gente ha caído en esto. A mí se me hace súper peligroso como profesional de la salud mental. Les podría decir que ir a uno de estos procesos en un momento de alta vulnerabilidad se me hace altamente irresponsable y poco De ético de acuerdo, las personas que de lo acuerdo. hacen, porque muchas veces lo único que hacen es generar mayor desesperanza en las personas. O sea, llegar Darles el a... empujón que les falta güey, para matarse. O sea, créeme que Exacto. muchas personas dicen, es que qué tan complejo es la parte terapéutica. En verdad, un mal terapeuta, o más bien una mala persona, porque ni siquiera es terapeuta, una mala persona que se quiera decir terapeuta, que no tenga herramientas, que no tenga conocimiento, como esta señora Marilyn, etcétera, etcétera, son personas que no tienen idea del riesgo en el que exponen a las personas, así como es una persona que diga que tiene un título de médico y no tiene ningún título y se pone a hacer una cirugía, ocurre lo mismo a este lado. Tú Ándale. darle la información incorrecta a una persona en un momento de vulnerabilidad y le estás dando el mendigo empujón para que se mate. Así de simple, así de complejo y así de importante es el trabajo que hacemos. Sí, no, es sumamente importante. Hay que hablar de esto. Yo creo que el siguiente podcast definitivamente hay que hablar de este Definitivamente. tema porque es Defi- muy, muy bueno. Y lo fácil que es caer, ¿no? También, o sea, siendo justos, si alguna persona que nos escuche ya cayó en esto, no es de sentir vergüenza de ninguna forma. Y si te funcionó, pues qué bueno, ¿verdad? Que sacaste alguna cosa, una herramienta o algo, está bien, no pasa nada. O sea, hay gente que descubre cosas importantes tal vez por su capacidad de, pues de descubrimiento, ¿no? De darse esa chance de vivir el proceso tal vez, pero no a todos les funciona y mucha gente termina muy mal de este tipo de cosas. Si Definitivamente. tú has caído en eso, no pasa nada, es tu vulnerabilidad hablando, o tu necesidad de ayuda, pero no de ninguna manera que tú estés mal, ¿no? Son las otras personas que tal vez pues no estaban preparadas para un caso así, ¿no? Opciones funcionales hay muchas, en Hay verdad hay muchas, muchas. y de diferentes precios, de diferentes tipos, de diferentes condiciones, de diferentes tipos de terapeutas. O sea, la terapia funciona y la realidad es de que hay personas que lo avalan. Créanme que eso lo pueden ver y lo pueden ver en nuestros perfiles en Doctoral, ahí estamos, o sea, esto no es cuento, ahí estamos. Algo bien importante es precisamente eso. Nos hablamos desde la ciencia, hablamos desde de la psicoterapia, hablamos desde la especialización y lo más importante es hablamos como personas, como seres humanos que también somos y que también entendemos un poquito esa parte de ser hombres, ¿no? Entonces, vamos Claro. cerrando esta parte. Puntualmente se nos acabó el tiempo, se nos fue en chinga. Y digo, créanme, hay mucha tela de donde cortar, muchísima. En lo particular, Charlie, no sé si quieres para ir cerrando algo que quieras comentar.
Sí, pues nada más invitar a nuestros oyentes a que reflexionen sobre su bienestar emocional, cada uno, el propio bienestar emocional. Si alguna mujer nos escucha, también reflexionen acerca del bienestar emocional de los hombres de sus vidas, ¿verdad? O sea, de tal vez ustedes puedan ver cosas que son importantes, que puedan identificar como señales de riesgo que hay que atender, ¿verdad? Ahorita mencionamos muchos mecanismos disfuncionales de afrontamiento, formas poco saludables de manejar emociones. Si ustedes han detectado algunas de estas en ustedes mismos o en hombres de sus vidas, pues la verdad es que tal vez sería buena idea que se acerquen a pedir ayuda. Y lo más importante que me gustaría decirles es que no están solos, o sea, pidan ayuda, se vale, ábranse un poquito, dense la oportunidad de sentir estas cosas, de ponerse de frente a estas situaciones. No saben lo enriquecedor que puede resultar para su vida el hacerlo. Entonces, ojalá que podamos empezar a generar cambio, ¿no? En esa percepción y pues pedir ayuda y estar ahí comunicando cada vez más. Ya estás. Pues más que nada, muchísimas gracias en este primer episodio. Quiero también hacer un pequeño reconocimiento en memoria de mi excuñado, a Guillermo Monreal Fraire, que desafortunadamente el día de ayer falleció. Quiero dedicarle este podcast porque precisamente fue una de las personas que conocí con vicisitudes, con circunstancias, que precisamente en esta parte de la salud mental todos nos llegamos a cuestionar. Se nos fue joven, tengo que decirlo, y desafortunadamente, pues es una pérdida lamentable. Quiero mandarle un fuerte abrazo a sus hijos, a mis sobrinos, a Memo y a Isa, en verdad, por esa resiliencia y esta circunstancia tan difícil que están pasando. Quiero mandarles un fuerte abrazo y pues bueno, vamos a continuar con esta parte, algo que vamos a tratar de hablar de diferentes temas, al igual como hablamos el día de hoy. Que escuchamos sus opiniones, vamos a dejar aquí nuestros links y pues obviamente para que puedan externarnos alguna duda, alguna pregunta, alguna situación que en lo particular les haya pasado, alguna anécdota que les haya ocurrido, alguna situación que les haya pasado con un terapeuta o un pseudoterapeuta, aquí también los podemos exponer, porque no, digo, no vamos a decir todo el nombre, pero al final de cuentas, pues sí, esas experiencias se valen para que tengan también algunas buenas ideas o algunas buenas orientaciones con quién sí canalizarse, y de igual forma también que nos digan cómo le han pasado como hombres ante estas situaciones. Queremos agradecerles muchísimo el escucharnos, y pues el tiempo se nos fue volando. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en el próximo capítulo. Esperamos que lo disfruten. Muy buenas noches, hasta luego y que se la pasen muy bien. Bye.